Nacional de las Artes y en la Maestría de Periodismo Narrativo de la Universidad de San Martín y Revista Anfibia. Hoy, como dijeron, nos va a presentar la conferencia Escribir con el cuerpo en tiempos de IA, una conferencia sobre lenguaje, sensibilidad y futuro que propone dejar de ver a la inteligencia artificial desde enfoques hiperentusiastas o hipercatastróficos y más bien propone verla como una herramienta al servicio del humano. Sin más, bienvenido Sebastián. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Tengo que empezar a sacar mi edad de la biografía porque, bueno, ya son muchos años. Y, a ver, acá, ahí va, viene mi presentación. Yo, para empezar, les quería hacer una pregunta. Primero, un pedido a los que son profes que cierren durante 40 segundos los ojos, porque le voy a preguntar algo a los estudiantes que ustedes no pueden ver. ¿Cuántos y cuántas de ustedes usaron inteligencia artificial para hacer sus trabajos prácticos, exámenes o tareas en los últimos meses? ¿Sí? Cierren los ojos los profesores, por favor, ¿eh? ¿No lo cerró? Ahí está. Bueno, a todos los que no levantaron la mano no les creo. Ahí está. Bueno, ¿y quién no usa inteligencia artificial para estudiar de ustedes? A ver. Ahí está. Bueno, nadie se cree. ¿Me escuchan bien ahí ustedes? Porque yo me escucho bajito, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, siempre es difícil encarar este tipo de temas porque estamos como muy saturados de información y discursos sobre la inteligencia artificial. A mí la saturación me aburre, o sea, soy una persona que se aburre fácil y la saturación de información me aburre muchísimo. Y entonces para mí sería como cómodo en algún punto decir que la inteligencia artificial es la mayor catástrofe de la humanidad y que es una amenaza a la especie humana y demás, y podría como incluso llenarme de plata haciendo eso, dando conferencias por el mundo, siendo como una especie de profeta del apocalipsis. O podría hacer lo que hacen muchos colegas, que es dar talleres de cómo usar ChatGPT y pregonar que todo se va a hacer con 2 clics y con un poco de creatividad y que las herramientas son mágicas y que van a reemplazar lo que la humanidad viene haciendo desde hace millones de años, que es contarse historias, ¿no? Son 2 extremos que a mí me parecen maniqueos, aburridos y un poco superficiales. Pero a la vez tengo como un problema que tengo una especie de doble personalidad. Durante las tardes me dedico a bordar y bordo muchísimo, bordo de hace unos 12 años ya. Entre el 2017 y el 2020 trabajé en un proyecto, esta es una imagen de ese proyecto que se llama Inacayal Vuelve. Es un proceso de bordado colectivo que hicimos con varias comunidades mapuches del sur de mi país, o sea, de la Patagonia, donde bordamos fotos de los sobrevivientes de un genocidio que se llamó la Campaña del Desierto, con unas 100 y pico de personas de distintas comunidades. Y este es mi trabajo durante las tardes, y después, como una especie de Clark Kent, durante el día soy de ahí con gorrito, y trabajo asesorando a empresas y a medios de comunicación para contar mejores historias apoyándose en la tecnología, y desde hace unos 3 años eso incluye también la inteligencia artificial, ¿no? Y siempre trato de buscar cuál es el diálogo entre esos 2 mundos. A veces me pierdo y a veces no, pero hoy entonces voy a tratar de compartirle cuáles son esos puntos en común que encontré y qué es lo que podemos preguntarnos y hacer nosotros, y espero que mis preguntas y mis intuiciones también los hagan pensar y les generen preguntas e intuiciones a ustedes, ¿no? Entonces, la conferencia se va a llamar Cómo vivir entre 2 mundos también, ¿no? Y voy a partir de 3 cosas como muy, para mí, claves y a la vez muy evidentes. La primera es que los periodistas, y yo soy periodista desde el año 2001, o sea, ya son un montón de años, dejamos de estar en el pedestal de la información. Hay un montón de actores, para bien y para mal, que hablan por sí mismos. Este es un soldado ucraniano que maneja 2 drones. Maneja un dron que hace bombardeos
y maneja otro dron que filma lo que él bombardea. Y son, digamos, parte de la comunicación en la guerra está hecha con estos drones que valen 200, 300 dólares y que distribuyen al mundo imágenes de lo que está pasando, a veces recortadas, a veces manipuladas, con mucha intencionalidad, pero son imágenes que circulan y que informan a millones de personas. Y así como pasa esto, pasa en muchos niveles, digamos. Recién, bueno, hubo un panel muy interesante y muy claro y muy profundo sobre la desinformación, pero también hay un montón de gente que tomó el relato de sus historias en sus propias manos. No sé, en Brasil está, por ejemplo, Media India, que es una red de comunicadores de pueblos originarios que están por todo Brasil y que hacen un trabajo enorme. Hay muchísimos medios comunitarios, hace poquito estuve en un encuentro de comunicadores amazónicos y descubrí unas redes de comunicación, incluso también de acá de Ecuador, que son increíbles. Entonces, esa es una primera pregunta que es, ¿para qué estamos los periodistas cuando pasa todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que seguir trabajando? La segunda cosa que pasó es que estamos cada vez más hiper recontra conectados. No sé si alguna vez alguien vio los satélites de Starlink en el cielo. ¿Los vieron? ¿Sí? Bueno, acá capaz en Ecuador se ven más. Yo los vi en la Patagonia. Fue impresionante. Estaba bajando una montaña y vi una hilera de 12 estrellas moviéndose y me pareció una cosa apocalíptica. O sea, me pareció que estaba en una película de ciencia ficción, ¿no? Y lo que me pasó también, yo voy a la Patagonia a remar, que el lugar donde iba es un lugar donde no había conexión a internet y desde hace 3 años empezó a haber conexión, y cuando no hay electricidad pero hay conexión a internet. Y me pasó ahora cuando fui a Perú que hablé con algunos comuneros de pueblitos que habían viajado como 3 días en lancha para llegar y que tienen internet. Entonces estamos como hiperconectados, digamos. O sea, ya la diferencia entre vivir entre el online y el offline es casi un anacronismo, ¿no? Y la tercera cosa que pasó es la generalización de los modelos de lenguaje que convirtieron que hackearon básicamente nuestra manera de comunicarnos. Hackearon el lenguaje y lo convirtieron en vectores. ¿Alguien sabe lo que son los vectores? ¿Saben cómo funcionan por atrás? A ver, levanten la mano. Esto es así más informal, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Hacen señas como más o menos. Bueno, les cuento un poquito. Cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial quién fue la primera persona en caminar sobre la Luna, lo que hace el modelo de lenguaje es convertir eso en un vector, o sea, convertirlo en una serie de coordenadas y decir y preguntarse qué continúa después de esas coordenadas. Digamos, qué coordenadas que vienen después dialogan con esas. Y entonces, cuando dice fue Neil Armstrong, lo que está diciendo es, dada toda la información que yo tengo, estadísticamente lo que voy a responderte es esto de acá. Y es una cuestión meramente estadística y es un cálculo matemático enorme, hecho con billones de parámetros, pero no deja de ser eso. Les pongo un ejemplo más gráfico. Esto que ven acá en pantalla es una frase de uno de los textos de no ficción por lo menos más conocidos y más clásicos de mi país, que es un texto que se llama Operación Masacre, y es una frase de las más conocidas de ese texto de Operación Masacre que escribió Rodolfo Walsh, que dice hay un fusilado que vive, ¿no? Cuando yo digo hay un fusilado que vive, lo que está leyendo la máquina por detrás es esto, y lo que está haciendo es tratar de contestarme. Todo esto que parece disperso, ahora voy a tratar de cómo unificarlo y contarles hacia dónde voy. Lo que nos podemos preguntar entonces, cuando estamos frente a esta hiperconectividad, hasta esta circulación de discursos de manera aparentemente horizontal, digamos, donde cualquiera puede ser emisor y receptor, y ante esta conversión del discurso en algo sintético es quién escribe o qué escribe lo que estoy leyendo. Y es algo que me pasa todo el tiempo, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa sobre todo en LinkedIn, por ejemplo. Twitter la dejé de usar porque me parecía muy tóxico, pero cada vez que entro en una red social
siento que el 70% de las cosas que hago están escritas por máquinas. Y a veces escritas por máquinas y retocadas apenitas un poquito por seres humanos, ¿no? Y está pasando algo que a mí me había impactado mucho en el mercado, cuando, digamos, viendo el mercado inmobiliario y sobre todo el mercado gastronómico, me gusta mucho comer, que es que todo se empieza a aparecer, ¿no? No sé si les pasa, el año pasado me gané una beca, viajé a Turín y fui a un Airbnb y el Airbnb era igual al mismo que había alquilado en medio de la montaña cuando me fui a remar al sur. Después me fui a Córdoba, que es una provincia del centro de mi país, y me pasó lo mismo. Y después cuando fui a Perú, ahora el encuentro de comunicadores amazónicos, en Iquitos, que es una ciudad colonial y hermosa, también era igual. Y es algo que está pasando a muchos niveles, pasa con la arquitectura, pasa con la moda, pasa con las revistas. Este artículo de Axel Murrell, después si lo buscan, La Era del Promedio, está en inglés y se lee igual muy fácil, y si no lo pueden traducir, es una investigación sobre muchísimas industrias, y él dice que estamos en esto, en la era del promedio, de donde todo se empieza como a parecer a todo y donde todo empieza a ser igual, y el Airbnb de Turín y el del medio de la montaña en el sur de Argentina empiezan a ser iguales. Yo creo que eso está pasando con los contenidos que circulan y está pasando con los contenidos que leemos. ¿Les suena esto? ¿Sí? Ahí hacen gestos que sí, así que sí. Y a la vez, digamos, al estar bombardeados por esos contenidos todo el tiempo, la sensación que tenemos es que nos estamos volviendo más tontos. Sobre todo cuando estamos, no sé, una hora, yo, bueno, TikTok lo desinstalé, cuando estamos una hora scrolleando en Instagram o viendo tonterías en Twitter o haciendo, no sé, oyendo de contenido en contenido, sentimos como que nuestro cerebro funciona como raro y empieza como a no poder concentrarse y demás. Es como uno de los grandes problemas de la época. Sin embargo, hay gente que es un poco más optimista. Hay un pedagogo francés que falleció hace poquito que se llama Michel Serres, que también se los recomiendo, escribió un libro que se llama Pulgarcita, y él dice que nuestro cerebro cambió, pero es mucho más, como mucho más sofisticado que antes, y que hay muchas cosas que tenemos mucha menos memoria porque tenemos una memoria cyborg todo el tiempo en la mano. O sea, ya nadie se acuerda de números de teléfono, nadie se acuerda de direcciones, nadie se acuerda de datos innecesarios, pero que a la vez tenemos una complejidad de pensamiento que hace muchísimo, que antes de la era digital no teníamos. Y hay algo que me parece que está bueno como ejemplo, que lo dijo el colectivo Booming hace 20 años ya, que es que incluso las cosas que consumimos son mucho más sofisticadas que antes, ¿no? Ustedes son todos muy jóvenes, pero eso que están viendo ahí en pantalla es mi serie favorita de la infancia. Se llamaba Brigada A o Los Magníficos, y era una porquería. O sea, básicamente, o sea, perdón si la gente de mi generación, pero era muy mala. ¿Lo siguen pasando? ¿Sí? No, yo, bueno, cometí el error de buscarla en YouTube y verlo, y claro, ves un capítulo y ya viste todos, porque es siempre, los personajes hacen siempre lo mismo, la trama narrativa es siempre la misma, y entonces siempre empiezan que los están haciendo algo, están en una playa, los llaman, tienen que resolver un problema, parece que no lo van a resolver y que todos van a morir, y lo resuelven y se van hasta la próxima misión, ¿no? Y lo que planteaba Gumin y lo que plantea Michel Serres es que, bueno, nuestras formas de consumir contenido son mucho más sofisticadas que antes. Les traje como un ejemplo que es un poco brutal, para que vean también, digo, para que piensen ustedes si también sus cerebros están cambiando así, ¿no? Yo vivo en una zona rural, tenemos un árbol que es el eucalipto, es como, ¿acá también hay eucaliptos? No. Terrible. Bueno, yo tengo uno que tiene como un diámetro así de 2 metros, y es plaga, y está secando las napas de agua, se caen, se incendia, se me caen sobre el alambrado, y es un árbol completamente venenoso que no sirve para nada. Y empecé a investigar para una novela que escribí hace poquito, de dónde había venido el eucalipto, y descubrí que los trajo Sarmiento, que llevó un montón de cosas desde Europa a Argentina, y que su
su ilusión era poblar la pampa y cambiar el paisaje con ese árbol. Y entonces sembró por todos lados, se volvió plaga, se incendian bosques todo el tiempo, bueno, es tremendo. Y terminé, digamos, saltando, fui de la historia de Sarmiento al cómo se secan las napas, a los incendios, a un conflicto ambiental, porque hay unos ecologistas que dicen que igual hay que respetar ese bosque y no tener un plan de manejo y demás. Y terminé viendo un TikTok que contaba que en Australia, que es de donde es originario este árbol, evolucionó junto con el koala. Y terminé aprendiendo que los koalas son animales muy simpáticos y muy bonitos, que tienen el cerebro liso, que están medio como en un estado de somnolencia permanente y que son marsupiales y que además que comen eucalipto, pero el eucalipto le cae mal, entonces están con diarrea todo el tiempo básicamente, y como son marsupiales, alimentan a su cría de una manera como muy escatológica, que se los voy a ahorrar, pero imagínense, descompuesto, etcétera, etcétera, y que entonces, digamos, es el único animal que puede convivir con el eucalipto, lo cual explicó un montón de cosas de por qué en mi casa crecen tanto, porque no hay animal que lo aguante. ¿A qué voy con todo esto? Es que empecé como tratando de averiguar algo sobre el árbol de mi casa y terminé mirando un TikTok sobre la caca de los koalas, ¿no? Y eso me pasa todo el tiempo. O sea, que incluso uno entra a ver el clima y termina comprando a veces, no sé, cosas. ¿Les pasa a ustedes también esto? ¿Sí? Como incluso, no sé, estoy estudiando y de repente estoy viendo TikToks de el último disco de una banda y demás. Y eso está, digamos, esa forma de consumir por fragmentos, de armar trayectorias extrañas de la información, de ir saltando de cosa en cosa, es algo que viene muy de la mano de la tecnología y empezó cuando surgió el hiperlink, o sea, en 1996 se publicó el primer hiperlink de la historia, cuando recién empezaba Internet, y ahora, digamos, se volvió como un estándar, y lo que hicieron los algoritmos y las redes sociales es como volverlo cada vez más brutal y más saltarín. Entonces, en medio de todo este lío, a mí como periodista que hace muchas cosas y a veces muy extrañas, me pregunto qué es lo que corre peligro de muerte y si todos vamos a morir en manos de la inteligencia artificial. Para mí, lo primero que está está casi, yo diría, casi extinto, es el periodismo máquina. El periodismo máquina es un periodismo que viene de los diarios impresos. Los diarios impresos, por lo general, intentaban disfrazarse de máquinas de decir la verdad y de ser neutrales, y escribían en un lenguaje que todavía se sigue usando mucho en el periodismo, que es el lenguaje máquina, el lenguaje neutro, ¿no? Los hechos sucedieron de esta manera, las fuentes declararon tal cosa y demás. Hice 1000 pruebas y en todas las 1000 pruebas ese periodismo que nunca cambió y que cuando llegó la era digital siguió escribiendo igual, sigue haciendo lo mismo. Y cuando nosotros le pedimos a ChatGPT o a cualquier herramienta de inteligencia artificial que escriba un texto periodístico, la mayoría de las veces lo escribe así y lo hace mejor que los seres humanos. Después en el taller de la tarde vamos a ver como algunos ejemplos, pero ahora los dejo con esto. No sé si les suena también esto, si en Ecuador el periodismo tradicional funciona un poco así, ¿no? Ese lenguaje que es como una especie de parte policial. Bueno, eso lo hacen mejor las máquinas que nosotros. Digamos, ese vínculo con el lenguaje, las inteligencias artificiales lo están haciendo con una efectividad que es mucho mayor. Imagínense lo difícil, o sea, un periodismo que se esfuerza en escribir como máquinas van a ser como los primeros en desaparecer, ¿no? Un ejemplo muy cortito, hace un tiempo una fake news que circuló en Argentina de unas narcopalomas. Decían que eran unos chicos que cultivaban marihuana en su casa y tenían palomas. Entonces la policía los acusó de traficar marihuana con palomas. Entonces, en teoría, le ataban la droga ahí en el pecho a la paloma y le ponían un papelito con la dirección
para que sepan, no sé a qué dirección tenían que ir. Eso lo reprodujeron creo que 200 y pico de medios. Obviamente era todo mentira, digamos, las palomas no leen, no leen direcciones, o sea, van de punto a punto. Pero bueno, digo, y ese es un periodismo que recicla noticias y que copia y pega y que, digamos, habla como si fuera un parte policial y ahí así va a terminar, ¿no? Y hay un montón de frases que usamos, como por el hecho fue detenido, sostuvo una fuente, no sé, ¿en Ecuador se usa sostuvo una fuente? ¿Sí? Bueno, eso las máquinas lo hacen mucho mejor. O sea, pídanle que escriba cualquier texto periodístico y lo van a hacer mejor que ustedes, ¿no? Una fuente sostuvo, que es como una variación, ¿no? Y lo que está pasando, que es una catástrofe, para mí eso sí es este periodismo, digo, no lo voy a extrañar para nada, pero lo que sí está pasando, que es una catástrofe, es que ya casi más de la mitad de lo que leemos está escrito con inteligencia artificial. Hay una teoría de la espiral descendente que dice que si, como las inteligencias artificiales se alimentan de contenidos en Internet, están entrando en una espiral donde se alimentan de sí mismas y los contenidos se van a ir degradando hasta que Internet va a estar muerta. Esperemos que no. Soy de una generación que fue muy optimista con Internet y no quisiera que eso pase, pero es verosímil, ¿no? Y ¿hasta acá me siguen? Vamos, entonces. Y yo creo que, y hablamos mucho, digamos, de cómo la verdad está en peligro, digamos, y cómo estos contenidos sintéticos pueden entrar, digamos, pueden como coparlo todo y destruirlo todo, pero me parece que también tenemos que hablar un poco de la belleza, ¿no? Entonces traje dos ejemplos. Relato de un náufrago, texto clasiquísimo de no ficción de Gabriel García Márquez, reescrito por una inteligencia artificial que entendió que era un texto de no ficción. Nada, les ahorro como leerlo en voz alta, malísimo. Relato ultra clásico de la no ficción, digamos, casi una escuela de periodismo de no ficción en sí mismo y una escuela de belleza, de cómo contar una historia terrible de manera bella. Hiroshima, de John Hersey, si no lo leyeron, se lo recomiendo. También escrito por una inteligencia artificial, es una catástrofe, ¿no? ¿Y por qué es una catástrofe? Porque Hersey, cuando escribió este texto, viajó de manera casi clandestina hasta Hiroshima, se enfermó y estuvo 6 semanas en una habitación de un hotel. En esas 6 semanas leyó una novela que se llama El puente de San Luis Rey, se inspiró en esa novela y fue a buscar a 6 personas y contó la historia de 6 personas que habían sobrevivido a Hiroshima, y después, como tenía miedo que le interceptaran la información, en vez de mandarla por telégrafo, que era como se mandaban las cosas en ese momento, viajó con esa información hasta Estados Unidos y se sentó a escribir casi en la clandestinidad en un reportaje, el reportaje que fue Hiroshima, que fue un reportaje que cambió la historia, y cuando lo publicó fue un escándalo. Y todo eso que le pasó antes y después, y esa gente con la que se encontró, es lo que hace que Hiroshima sea el clásico que hoy podamos seguir leyendo, ¿no? Meterle datos a una máquina y hacer que la máquina escriba, digo, va a ser muy eficiente, va a escribir mejor que cualquier periodista máquina, pero nunca va a lograr ese nivel de belleza y sensibilidad. Esa es mi tesis y acá podría terminar, pero quiero contarles un par de cosas más, ¿no? Este es Lenin, acá me tienen que ayudar con la pronunciación, es de la nación Zapara, ¿se dice? Zapara, gracias. Es un gran artista, un gran cineasta y un gran comunicador. Y este es de un video muy cortito que está en YouTube que se llama Somos un sueño. Y me gusta mucho esta frase por varios motivos. Primero porque tiene como mucha poesía, y segundo por su profunda incorrectez gramatical, ¿no? Todas las personas es un mundo que sueña. Me parece algo que ninguna máquina podría haber escrito, y cuando uno lo escucha a Yandra Lenin, su apellido no me lo acuerdo, empezando su discurso diciendo esto, tiene un nivel de belleza y de profundidad que a mí la primera vez que lo escuché me heló la sangre. Y acá hay algo que ahora lo voy a seguir comentando, que me parece que es clave, ¿no? Cuando leo textos sintéticos,
siento lo que es el valle inquietante, que es un concepto que viene de la robótica y es un concepto que creo que tendríamos que aprender todos, ¿no? El valle inquietante es, ¿vieron cuando nos encontramos con algo que parece humano, pero no lo es y que nos causa un rechazo casi instintivo, ¿no? Es cuando esos robots que tienen como un montón de motores en la cara y que hacen gestos humanos y que intentan expresar emociones, pero que no terminan de convencernos, ¿no? Pasa mucho con los deepfakes, con algunos de los deepfakes mal hechos, los que están bien hechos a veces nos engañan, pero siempre hay como un detalle en cómo se mueven las manos, en cómo se mueven los ojos, en cómo acompaña la boca el resto de los gestos que hace que nos demos cuenta que ahí hay algo raro y hay algo casi instintivo, que en robótica se llama el valle inquietante, que hace que nos cause rechazo, ¿no? O sea, nos podemos enamorar de Arturito, que es el robot que parece un lavarropa de Star Wars y nos cae muy bien Wall-E, pero nos empiezan a caer mal esos robots que parecen humanos pero no llegan a serlos. Yo creo que los textos sintéticos tienen un poco de eso. O sea, nunca, digo, este texto yo entiendo, o sea, puedo entender el sentido, puedo entender la profundidad de lo que tiene, lo que dice, puedo entender su poética y puedo entenderlo incluso siendo un texto que gramaticalmente es incorrecto, pero un texto escrito por una IA, yo cuando lo leo mucho como editor y como docente, esto lo digo para los que son estudiantes también, piénsenlo, me doy cuenta. Hay algo, como algo inexplicable, algo que me hiela la sangre cuando leo un texto escrito por IA, que me doy cuenta de que estoy ante algo escrito por una máquina. Que detrás de esas palabras, por más que las llenen de adjetivos, por más que las reordenen, hay un cálculo matemático y es el lenguaje convertido en matemáticas, ¿no? Y si pensamos que el mundo se construye con palabras y le damos sentido con palabras, esas palabras que usamos para escribir son palabras que construyen un mundo. Entonces podemos preguntarnos qué límite tiene nuestro mundo cuando elegimos las mismas palabras que un algoritmo, cuando dejamos que la máquina decida por nosotros, y etcétera, 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 ¿no? Y entonces, y acá viene el título original de la conferencia, yo creo que estamos en un momento donde hay que aprender, hay que reaprender a escribir con el cuerpo. Nos tienen que pasar cosas, hay que salir a la calle, hay que hablar con gente, hay que encontrarse. Yo me puse una tarea que es ir una vez por semana al teatro para ver algo del orden de lo orgánico, humano y profundamente analógico, que es escuchar a personas actuar otros, ¿no? Hay una escritora argentina que es mi maestra y que si no la leyeron se las recomiendo mucho. Para mí es la intelectual argentina más importante de viva en estos momentos, que es María Moreno, gran periodista cultural y gran cronista. Y ella tuvo una ACV en el 2021, temimos que no iba a volver a escribir y terminó escribiendo 3 años después un libro bellísimo que se llama La Merma. María perdió la mitad de la movilidad del cuerpo y perdió la mitad derecha, y ella es derecha, y escribía con la mano derecha y tuvo que aprender a escribir con un dedo de la mano izquierda. Y entonces cambió completamente su manera de escribir y se desacopló la relación entre la mano y el cerebro a la hora de escribir. Y María es una persona muy barroca, muy poética, que escribe con muchas imágenes y su escritura se volvió como más constreñida, como incluso tuvo que empezar como a ensayar cosas para poder recuperar la palabra. Un proceso muy doloroso, ella está muy bien ahora, le dieron un honoris causa el otro día y está dando talleres, de hecho mi último libro me lo editó y me lo editó muy bien y demás, pero me pareció fascinante también, digamos, cómo ella tuvo las herramientas para entender lo que significa escribir con el cuerpo. Quiero decir con esto que hay que desdeñar de la tecnología todo lo contrario, y ahora es cuando vamos como a mi otra parte del mundo, ¿no? O sea, si bien creo, como Eric Davis, que hay que tratar a la escritura como un misterio y que el vínculo que tenemos con la escritura es mágico y misterioso y que está buenísimo que siga siendo así, también me parece, y perdón que traiga tantas citas, que escribir hoy es un poco como programar. Y
no se asusten si le tienen miedo a la programación, pero me parece que es algo que todos los periodistas tenemos que empezar a hacer y que es casi un deber ser hoy. Para ser periodista hay que aprender por lo menos a entender la tecnología y ver cómo nos vinculamos con ella. Kenneth Goldmich escribió este libro en 2018 y me parece que está como súper vigente todavía. Yo lo leí hace muy poquito y casi lloro leyéndolo porque me pareció emocionante, digamos, cómo alguien había pensado esto simplemente mirando blogs, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Les hace sentido? Bueno, voy a ir rápido, no sé cuánto tiempo me queda, me olvidé de prender el cronómetro, pero voy a tratar de ir más rápido. Entonces, ¿qué significa? Me quedo un poquito acá primero. ¿Qué significa entender, montar una máquina de escritura? Digo, yo ya no puedo pensar un texto como se pensaba en el siglo XIX. Me formé en muchísimos talleres de periodismo narrativo, creo que el primero lo hice en el 2004. Tuve la suerte de estudiar con grandes maestros, entre ellos María Moreno, no sé, hice talleres con Juan Villoro, alguno con Martín Caparrós, con Cristian Alarcón, que estuvo acá el año pasado, digamos, con él hice muchísimos años de taller. Y es hermoso y los adoro a todos y los leo y soy un fan. Y todavía no puedo creer haber aprendido con ellos, pero también me parece, y a ellos, algunos de ellos también, que estamos en una época donde el consumo de noticias, así como es fragmentado, como les contaba recién, también se dan múltiples dispositivos que no son las mismas interfaces que la que usábamos hace 20 o 30 años. O sea, la interfaz libro sigue siendo bellísima, pero cada vez menos leemos libros. O sea, yo creo que leo desde que me levanto hasta que me acuesto en una pantalla muy pequeña. Y no puedo pensar mis textos por fuera de los dispositivos en los que se van a leer, por fuera de los estímulos que esos lectores van a tener y por fuera de todos los elementos que van rodeando al texto, ¿no? Entonces, mantener una máquina de escritura un poco quizás sea pensar eso, ¿no? En ese camino, yo en 2017, cuando empezamos a pensar en esto, di un salto al mundo del diseño de la experiencia de usuario, que es pensar cualquier producto, y dentro del producto podemos incluir también a los textos periodísticos, como experiencias complejas y no solo como un texto con adornos, ¿no? O sea, generalmente cuando trabajábamos en gráfica, o sea, en diarios impresos, lo que hacíamos era pelearnos con los diseñadores para que nos den más espacio, y los que escribíamos pensábamos que la foto era algo secundario, y los que hacían fotos pensaban que el texto era algo secundario, y había como una disputa por el espacio. Ya no se puede pensar más así, porque con cada texto que creamos como un artefacto que va a ser leído dentro de otro artefacto, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el mundo del diseño de la experiencia de usuario, que viene más del ámbito de la tecnología, a muchos nos pareció que era como una salida para encontrar, digamos, respuestas a cómo generar mejores productos periodísticos. Y lo que me pasó en el medio, cuando estaba dando ese salto, es que apareció el diseño conversacional, y nos caímos en el pozo del diseño conversacional y fuimos hacia allá a básicamente diseñar chatbots, ¿no? O sea, el diseño conversacional es una disciplina que está muy en auge ahora. Cuando yo empecé en 2020 todavía no era tan claro, que plantea que la interfaz es el lenguaje, o sea que el lenguaje es la nueva interfaz. Si lo piensan bien, y más en América Latina, nos despertamos chateando y nos dormimos chateando. Por ejemplo, solo para Meta, el gran mercado de WhatsApp es la India y América Latina. Y toda su estrategia comercial para 2026 es cómo traen lo que ya hicieron en la India, que es un desastre, a América Latina, sobre todo a Brasil, que es el gran mercado, pero nos va a tocar a todos. Me imagino, acá también usan mucho WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, en Estados Unidos y Europa vieron que no se usa tanto. Y son herramientas que tienen como baja conectividad, o sea, necesitan pocos datos, son muy intuitivas para usar y tienen una penetración enorme. Entonces, cuando estábamos aprendiendo a diseñar experiencias, muchos nos encontramos con esta disciplina y fuimos como a ver cómo se podían diseñar esas conversaciones con las máquinas, ¿no? Perdón, me adelanté un poquito. Y
Me explico con esto porque a veces yo siento que el diseño conversacional es algo que es medio de otro planeta. ¿Sí? ¿Vamos? Hay alguien que me hace así y yo confío en vos. Perfecto, entonces vamos avanzando. Cuando entramos a este mundo, enseguida nos asaltaron los grandes modelos del lenguaje y se empezó a plantear algo que nos sacudió un poco porque dijimos, uy, estamos en el lugar justo, en el momento indicado, ¿no? Nosotros veníamos teniendo un paradigma de cómo nos vinculábamos con las pantallas, que era le pedíamos algo y la pantalla nos lo devolvía y así íbamos como haciendo que la computadora o el teléfono hiciera lo que nosotros quisiéramos. Hasta los 40 estaba el primer paradigma, que era el de procesamiento de datos, donde las computadoras eran como una sala entera, donde se programaban tareas larguísimas y se dejaban toda la noche procesando. Al otro día uno volvía al laboratorio y capaz que el programa había hecho todo bien o capaz que se había cortado el medio. Desde los 60 hasta hace 3 años vino el segundo paradigma, que es el basado por comandos. Yo le digo a la computadora, no sé, quiero dibujar un sol. Dibujo una línea curva, construyo un círculo, la voy pintando y la voy haciendo de a poco y cada movimiento mío es una respuesta de la computadora y vamos como construyendo un diálogo muy precario. Entonces, y aprieto guardar, etcétera, etcétera. Digo, todo lo que hacemos con las computadoras. Lo que empezó a pasar con los modelos de lenguaje es que yo ya no necesité más ir por comando por comando. O sea, si yo quiero dibujar un sol, le digo a ChatGPT directamente o a Midjourney o a la herramienta que usen, dibujame un sol así, 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 me lo da, y si no me gusta, le digo hacerlo de otra manera, y así, y el diálogo se construye. Eso es un diálogo basado por intención, donde ya no tengo que ir yo como traduciendo muchos comandos lo que quiero hacer, sino le digo a la computadora lo que quiero, o al teléfono, o a Alexa, o a Google, o a lo que sea, y me lo devuelve. Ese nuevo paradigma está cambiando muchísimo cómo nos vinculamos con la información. Digamos, todo lo que veníamos pensando de cómo hacer buenas experiencias digitales y todo eso está quedando un poco viejo porque hablamos con máquinas. Tuve una conversación alucinante el otro día para diseñar una aplicación con ChatGPT. Me vine peleando 2 horas manejando en la ruta, discutiendo con ChatGPT porque me quería convencer de que lo hiciera de una manera y yo sabía que me estaba mintiendo y lo tuve que ir llevando casi al borde del insulto. Después le pedí disculpas. Y era una conversación y cuando terminó dije, acabo de estar 2 horas discutiendo con una máquina que tiene una voz, el mío tiene una voz muy gruesa, entonces es más convincente y me tuve que imponer. Bueno, esa es la interacción por comandos. Y ya tenemos que estar, digo, sobre todo ustedes que son estudiantes, digamos, yo ya me estoy retirando, tienen que pensar que vamos a un mundo donde vamos a hablar con las máquinas directamente y donde las máquinas nos van a contestar. Y entonces lo que hace el diseño conversacional es tratar de diseñar esa conversación, ¿no? Entonces, aplicados al periodismo, cuando nosotros diseñamos un chatbot, nos puede servir para co-construir la trayectoria con la audiencia. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto? Ah, ¿se acabó hace un rato? Ah, yo estaba re contento. Bueno, voy a ir muy rápido entonces. ¿Sí? Perdón, yo recién empezaba y estaba tipo como tratando de ir hacia la idea muy despacito, pero voy muy rápido. Entonces, cuando uno piensa en diseñar un chatbot con inteligencia artificial para el periodismo, pueden pensar en esto. Hola Juan Carlos, ¿qué noticias querés ver hoy? ¿Te interesa el fútbol? Etcétera, etcétera, etcétera. No, tipo quiero ver de economía y demás y le puedo ofrecer más noticias y demás. Esto es como la primera aplicación. Digo, uno se imagina conversar con una máquina sobre periodismo, es esto. Pero yo creo que las historias siguen siendo poderosas y acá es donde vuelve el cuerpo y me parece que esto es un buscador caro, ¿no? Y muchos medios, sobre todo en mi país hay muchos medios que están haciendo esto, gastando un montón de plata y no sirve, es aburrido, no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las historias siguen siendo poderosas y que valen la pena. Entonces les voy a contar un ejemplo y me voy a ir volando antes que me echen. No voy a hacer así, voy a ir súper rápido. Les voy a contar el ejemplo de Eva, que es un proyecto que hicimos con un medio paraguayo que se llama El Surti. Es un medio bellísimo, siempre está como haciendo cosas muy innovadoras y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos este proyecto? Hay una periodista que se llama Juli Quintana que entrevistó a varias mujeres que están presas en Paraguay por delitos vinculados
a drogas. Paraguay es un país de tránsito de cocaína y productor de marihuana, y la mayor cantidad de mujeres presas, más de la mitad, están presas por tráfico internacional. ¿Qué significa esto? Son mujeres humildes, en situaciones vulnerables, donde las redes de narcotráfico las convencen de viajar en avión con determinada cantidad de cocaína, le dicen que está todo arreglado, y en realidad la mayoría de las veces las usan como carnada, y es como una transacción con la corrupción policial y judicial y demás, para entregar algo a cambio de que la cocaína pase por otro lado, ¿no? Y es un delito que no es escarcelable, te agarran con cocaína en un aeropuerto, 10 años de prisión sin posibilidad de nada. La mayoría son mujeres sin antecedentes ni nada, ¿no? Entonces ahí conocimos a Eva, que tiene una historia, digamos, muy igual a todas a este tipo de historias que le conté recién, y le propusimos hacer un chatbot para contar su historia. Y entonces hicimos como la siguiente arquitectura de la información. Hicimos un chat donde la gente escribe o le habla, ahora está solo en modo texto. Hay una inteligencia artificial que detecta lo que la persona dice y lo transforma en un lenguaje acorde a la máquina, o sea, lo vuelve legible, lo transforma en vectores. Hay una respuesta diseñada. Nosotros le hicimos 85 preguntas a la pobre Eva, que las respondió todas muy bien. Y entonces Eva puede responder a muchas cosas, no sé, qué come en la cárcel, quiénes son sus hijos, cómo la detuvieron, si se arrepiente de lo que hizo, qué opina de su condena, quién es su abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, algo que hacen las inteligencias artificiales, que es cuando se quedan sin respuestas, empiezan a inventar. Nosotros decidimos como no usar esa opción. Entonces cada vez que le preguntan algo que Eva no sabe, Eva les va a decir, no te puedo responder eso, o no te estoy escuchando y demás. Si lo ven, esta es parte de la arquitectura de cómo hicimos eso, o sea, es bastante complejo, pero lo que hay detrás básicamente es muchísimo trabajo periodístico y narrativo para contar una historia, y está hecho por humanos, ¿no? O sea, hubo 3 o 4 humanos, que digo, no los nombro a todos para no gastar tiempo que ya no tengo, que hicieron, digamos, este trabajo de convertir cada respuesta en un punto en este flujo, ¿no? Y lo hicimos así porque Eva habla yopará. Eva habla una lengua que está a mitad de camino entre el español y el guaraní. Es una lengua tan hermosa, dice cosas tan bellas como las que dijo Yandra recién. El guaraní es una lengua que si se pueden acercar, es casi tan linda como el quechua. No voy a decir más linda para no entrar en falsas polémicas. Y en Paraguay se habla mucho algo intermedio, que puede tener muchas palabras en guaraní o muchas palabras en español, pero que tienen la gramática del guaraní, donde las cosas, no sé, no es que me duele el brazo, sino me duele mi brazo. No es que no le quiero pasar no quiero estar por delante de nadie, sino que no quiero pordalentear a nadie. Y se construye, tiene una musicalidad hermosa que queríamos que se respete, y que entonces si la dejábamos en manos de la IA, se iba a cualquier lado. Y les pongo un ejemplito y ya voy terminando, no me maten. Cuando Eva te pregunta el nombre, hay un prompt adosado a la herramienta que trata de detectar de qué de todo lo que elegiste es tu nombre. Entonces te pregunta tu nombre, y si yo le digo Iron Man, como el prompt dice que tiene que detectar el primer nombre, para la IA Iron Man es Tony. Y si le digo que soy Superman, me va a decir gracias por escucharme, Clark, y demás, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya con esto me voy. Le quiero dejar 3 preguntas. Ahora les paso el link para que charlen con Eva. Resumo un poco todo lo que les intenté contar recién, y les dejo 3 preguntas, ¿no? La primera es pensar cómo son nuestras máquinas de escritura. Digo, pensar con qué herramientas estamos escribiendo. Este es un proyecto que hicimos con La Silla Vacía, de un medio colombiano. Diseñamos las herramientas que los periodistas nos dijeron que necesitaban para poder trabajar. Pero esto es una máquina de escritura chiquita. Cuando hablo de máquina de escritura es qué están leyendo, qué películas están viendo, qué otras cosas, con qué están alimentando su mirada. Digo, eso es casi tan importante como tener estas herramientas, incluso más importante. Después es pensar cómo diseñamos los contenidos del futuro.
¿no? Hay una guía de propulsorio que es para pensar productos en medios, que se la súper recomiendo, es un enfoque muy amigable, pero es cómo aprendemos a lidiar con esa complejidad, ¿no? Y pensar cómo la complejidad narrativa puede ser una complejidad a otros niveles. Entonces, para poder contar la historia de Eva, y acá les dejo el QR para que hablen, si no buscan el Surti de Eva y aparece enseguida, tuvimos que aprender a diseñar flujos, tuvimos que aprender de bases vectoriales, tuvimos que aprender un montón de cosas que iban alrededor de la historia, pero sobre todo tuvimos que aprender a contar una buena historia. Lo que terminó pasando con esto es que historias, el tiempo de permanencia en un medio, en una noticia en un medio es de 40 segundos y el tiempo de permanencia en las conversaciones con Eva es de 26 minutos. O sea, la gente se queda charlando con Eva porque empatiza con su historia, porque se engancha, porque Eva les responde. Entonces, si pueden estar 26 minutos lidiando con una historia de una mujer presa por un delito vinculado a drogas en Paraguay, yo creo que hay esperanzas para la humanidad y hay esperanza para el periodismo también, ¿no? Y si tuviese que resumir todo en 2 ideas, la primera es aprendan Python. Y con aprendan Python, esto se los digo en serio, curso de 8 horas de 0 a 1000 en YouTube y aprenden Python como acercamiento a la tecnología. Aprendan a lidiar con las herramientas. Si los periodistas no aprendemos a lidiar con las herramientas técnicas, el contenido lo hacen los programadores. Yo no estoy dispuesto en dejar en manos de Sam Altman la narrativa. Un mundo narrado por Mark Zuckerberg, por Sam Altman, es un mundo que es una porquería. Lo digo así, iba a decir una mala palabra, pero digo una porquería. Entonces, eso. Y lo segundo es lean poesía. Y con lean poesía digo, lean literatura, vayan al cine, vayan al teatro, emborráchense no. Escuchen música, emocionense, mantengamos viva esa llama, porque eso es lo que nos va a salvar. Yo puse una foto de Diana Velesi, que es mi poeta favorita, pero pueden poner la que a ustedes les guste, pero yo creo que entre esto y esto se juega un poquito el futuro del periodismo, y así, y eso es todo. Así que muchas gracias. Ay, perdón. ¿Tardé mucho más? ¿No? O sea, más o menos. Entonces nos tenemos que ir. Sí.